Estamos, los que ya venís estos domingos, tratando y hablando sobre la armonía de los evangelios, un estudio sobre un estudio positivo sobre los 4 evangelios, que lo estamos haciendo por orden cronológico y además pues viéndolo desde el punto de vista de los 4 evangelistas, de lo que el Espíritu Santo muestra a través de los 4 evangelistas. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 8 del capítulo 1 de Juan, así que seguimos a partir del versículo 9. Versículo 9, capítulo 1 de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Aquí vemos que Juan está enseñándonos, está hablando acerca de Cristo, acerca de su venida, de la primera venida, del ministerio, de todo aquello que Cristo iba a hacer en los hombres, y lo hace poniendo este simbolismo, ¿no? Hablando de Cristo como una luz que venía a este mundo, ¿no? Un mundo que está en tinieblas, un mundo que está en oscuridad por causa del pecado, y Cristo es esa luz que, como hablábamos el domingo pasado, predomina, resplandece, que prevalece sobre las tinieblas. Es esa luz que las tinieblas no pueden apagar, es una luz que prevalece, ¿no? Un mundo oscuro, un mundo en tinieblas, y Cristo viene como esa luz, ¿no? Eso que las tinieblas en sí misma no pueden resolver. Esto es algo que cuando algo está en tinieblas, no hay nada que uno pueda hacer en las propias tinieblas para que empiece a haber una especie de luz. Solamente algo que viene de fuera, como Pablo dice en el capítulo 7 a los romanos, ¿no? Cuando hace ese grito de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabe que no hay nada en sí mismo que pueda solucionar ese cuerpo de pecado, esa ley del pecado que está predominando en el hombre. Hay un pecado en nosotros, hay una naturaleza con la que tú has nacido que es predominante, que prevalece, que no eres capaz de tú poder resolver por ti mismo. Es una oscuridad, unas tinieblas, y que solamente algo que viene de fuera, algo que una solución que viene de fuera puede resolver esas tinieblas, esa oscuridad, ese problema de pecado. Y eso que viene de fuera no es cualquier cosa. No estamos hablando de naves extraterrestres o ni siquiera de la ayuda del hombre. Es Cristo. Cristo es la luz que resplandece en las tinieblas. Cuando está hablando de luz, no está hablando de algo natural. No está hablando de que lo que el hombre necesita es algo que pertenece al ambiente de la creación. No es una luz en la creación, no es ni siquiera una especie de revelación del hombre, de que el hombre tiene respuestas. Cuando Darwin desarrolló la teoría, y hasta hoy teoría de la evolución de las especies,
desarrolló una especie de teoría en cuanto a cómo había funcionado, a cómo se van desarrollando las distintas especies animales y cómo podría tener la capacidad de evolucionar para adaptarse al medio donde viven. Pero de ahí el hombre, de una teoría puramente biológica, pasó a una especie de teoría espiritual donde llegó a pensar que el hombre tenía la capacidad de evolucionar por sí mismo para solucionar sus problemas espirituales o profundos. Y entonces cada vez se menospreció, se menosvaloró lo que Dios podía hacer en el hombre. El hombre, si era capaz de evolucionar por sí mismo, ¿qué necesidad tiene de Dios? Ninguna. Luego vino el tiempo donde Freud desarrollaron las nuevas teorías sobre el psicoanálisis. Y también las cosas que siempre han sido cuestiones del alma profundas, cuestiones internas de lo más profundo del hombre, que tenían que ser resueltos por su relación con Dios, vino esta corriente psicológica, esta corriente de la psiquiatría, donde el hombre, a través de terapias, a través de medicación, a través de otras cosas, era capaz de solucionar los problemas del alma. Y hoy tenemos psicólogos, que la palabra psicólogo es el que habla con el alma, el que trata las cosas del alma. Un psiquiatra es uno que trata las cuestiones del alma. Así que hemos llegado a creer que el hombre es capaz de evolucionar por sí mismo y que el hombre es capaz de resolver los problemas internos y profundos del hombre por sí mismo. Pero cuán equivocados estamos y cuánta razón tenía Pablo al decir: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No buscando en la creación, no buscando que alguien o un psicólogo o un psiquiatra pudiera resolver sus problemas. Porque solamente hay uno que puede tratar esas cosas. Solamente hay una luz verdadera que resplandece y puede hacer que desaparezcan las tinieblas espirituales y profundas del hombre. Y este es Cristo. Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esta luz es una luz que, cuando Juan está hablando aquí, está hablándonos especialmente de la salvación. Está hablando de esa luz como la única cosa que puede salvarnos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquí en este versículo ha habido históricamente un poquito de confusión, de complicación, porque, claro, aquí sugiere que esa es una luz que alumbra a todo hombre, con lo cual muchos grupos, unos de ellos, por ejemplo, los cuáqueros, empezaron a desarrollar una manera de entender de que aquí está hablando de una salvación universal para todos los hombres. Esa luz traía salvación, traía solución para todos los hombres. Y esto los cuáqueros lo desarrollaron bastante. Es lo que se llama la confusión de los cuáqueros. Una salvación universal. Pero no es esto de lo que nos está hablando. No existe una salvación universal. Lo que está diciendo que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre
ese alumbramiento a todo hombre, y esto es algo que nos vamos a meter un poco en teología y que es posible que necesitemos otros días para hablar o explicar este punto. Cuando dice que alumbra a todo hombre, es una luz que alumbra a todo hombre, bien para salvación, bien para juicio. Es una luz que alumbra a todos los hombres, unos para salvación y otros para juicio. Esto es, vamos a decir de una manera muy resumida, el por qué Juan dice aquí, esta es una luz que alumbra a todo hombre. Porque si fuera así, a todo hombre, no diría en el versículo 11, a lo suyo vino, pero el mundo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sería una contradicción, que por un lado está diciendo que es una luz que alumbra a todo hombre y renglón seguido en el versículo siguiente está diciendo que a lo suyo vino, pero ellos no le recibieron. Entonces no es una luz que alumbra a todo hombre, pero no está hablando que es una luz que salva a todos los hombres. Es una luz que ilumina a todos los hombres, unos para salvación y otros para juicio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? Mundo. Pero es curioso que aquí vemos una palabra 3 veces repetida, pero ninguna de las 3 veces dice lo mismo. Ninguna tiene que ver con la otra. Está hablando de 3 cosas diferentes. En el mundo estaba. En el mundo estaba, nos está hablando de en la naturaleza, en el mundo de los hombres, de la naturaleza humana como nosotros. En ese mundo, a este mundo nuestro, donde estamos los seres humanos, a ese mundo vino. Él, sin dejar nada de su naturaleza divina, no dejó ningún tanto por ciento de su naturaleza divina, con su naturaleza divina vino y asumió o adoptó o tuvo 100% de una naturaleza humana, que lo vamos a ver ahora un poquito, vamos a hablar de ello también. Así que vino a este mundo, a nuestro mundo, al mundo de los seres humanos. Es lo que dice el primero. En el mundo estaba. Vino a nuestro nivel. En las mismas circunstancias que nosotros, pero sin pecado. Eso hay que quedarlo muy claro. Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, ningún tanto por ciento de la naturaleza divina se había quitado, vino a nuestro nivel, a nuestra situación. Y el mundo por él fue hecho. Aquí insiste, el que vino a este mundo, a nuestro nivel, es el creador de todo. Así que esta segunda vez que se hace referencia a la palabra mundo está hablando de la creación. No está hablando de nuestro ambiente humano, de nuestra situación como seres humanos, sino está hablando absolutamente de toda la creación. El mundo, la creación fue hecha. Y entonces ya aquí empezamos a ver que esto adquiere mucha más riqueza, mucho más valor. El creador del universo, el creador de todo, vino a nuestro nivel, a nuestra naturaleza, adoptó esa naturaleza humana. Pero el mundo no le conoció.
¿Y de qué está hablando? No está hablando de la creación, porque la creación revela, manifiesta la gloria de Dios. No está hablando del hombre, porque el hombre, si antes no decía, antes, en el versículo antes, no decía que esa luz alumbraba a todo hombre, si no estaba siendo un término general, como hemos dicho en el versículo 9, repito, si en el versículo 9 no decía que esa luz alumbraba a todo hombre, en el versículo 10 tampoco dice que todo el mundo no le conoció. Ni dice nada de eso en el versículo 9, ni lo dice en el 10. En el versículo 9 tiene que ver con esto que hemos dicho. Alumbra a todo hombre para salvación o para juicio. Y cuando habla aquí del mundo no le conoció, está hablando del mundo, de la naturaleza caída, de la condición en la que el mundo ha quedado a causa del pecado. Así que este es un versículo muy tan reducido o tan traducido escuetamente que no nos llega a explicar muy bien el sentido de lo que está diciendo, porque si no sería una contradicción. Pero cuando vemos las traducciones originales, entendemos que está hablando de tres cosas completamente diferentes. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Aquí de qué nos está hablando? Aquí está hablando especialmente del pueblo judío. Del pueblo judío. De la incredulidad del pueblo judío. A lo suyo vino. Vino específicamente, aunque es una salvación que está abierta, que alumbra, que trae luz, que puede iluminar no solamente los judíos, sino también los gentiles, ha traído esa luz a nosotros. Pero aquí dice que tuvo una especie de misión especial con los judíos. A lo suyo vino. Por eso la teología reformada, no nos metemos en cosas, en líos ahora de teologías, pero hay una teología, hay, vamos a decir, dos maneras, hay más, pero dos maneras fundamentales de estudiar la Biblia, ¿no? Dos hermenéuticas que los comentaristas resaltan por encima de otras. La teología dispensacional, por dispensaciones, por épocas, no nos vamos a meter, y otra es la teología de los pactos, la teología del pacto. Y en la teología del pacto hay cosas que son muy reales, y vemos los pactos generales para todas las naciones. El nuevo pacto, en el pacto en el que estamos nosotros, el pacto de esta salvación de Cristo a nosotros, ahí estamos todos. Pero hay algunos de los pactos, posiblemente 4 de ellos, que son específicos para los judíos. El pacto de Abraham, en el cual somos beneficiados nosotros, porque en Abraham dice, en ti serán benditas todas las naciones. Pero hay una simiente, hay un pacto sobre la simiente en ese pacto de Abraham que tiene que ver con Cristo, y es Cristo como el Mesías Redentor específicamente para los judíos, para el pueblo judío. Así que aquí habla de los judíos 2000 años esperando un Mesías que ya ha venido, que ya vino. Y no lo recibieron, no le han recibido, es lo que nos dice aquí. Mira, tienen todo el Antiguo Testamento,
Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, exalta a Cristo, revela la persona de Cristo. Es lo que nos está diciendo Juan. Pero no lo recibieron, y esta es una verdad que hoy la vemos con claridad. A lo suyo vino, pero los suyos no le han recibido. Ellos tienen todas las sombras. Cuando hablo de sombras, hablo de símbolos, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero para la remisión, para el perdón de los pecados, eso es una sombra, porque hacían algo que tenían que estar haciendo de manera constante, pero vendría un tiempo, cuando vino Cristo la primera vez y Juan Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de manera definitiva. Así que lo que hacía el sumo sacerdote constantemente, primero en el tabernáculo y después en el templo, era una sombra, un tipo, algo que hacía, que Dios puso como ley en los judíos para que pudieran mirar al futuro, para que pudieran mirar con fe a un tiempo, a un momento donde iban a ser las cosas hechas de manera perfecta, cuando Cristo vino. Así que por eso hablamos de sombras, hablamos de cosas que tienen que ver con la realidad que vendrá en un futuro. Así que cuando digo palabras sombras, tiene que ver con eso, algo que nos simboliza lo que va a ser en una manera real, como este ejemplo que hemos puesto del Cordero, como el arca de Noé es una sombra de la salvación de Cristo, como el diluvio es una sombra de un juicio. Hay un montón de sombras en el Antiguo Testamento que nos apuntan a lo que Cristo hizo. Además, Cristo cumplió la ley de manera perfecta. Así que tenemos esta situación que los judíos tienen en el Antiguo Testamento, que completamente, desde el principio al final, habla de Cristo. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta un momento en el futuro, donde sí que le recibirán, donde Israel clamará y podrá arrepentirse. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, vemos constantemente que unos le reciben y otros no, que no es una salvación universal para todos, ni tampoco dice que todos están condenados. Unos le recibieron y otros no. Mas a todos los que le recibieron, y lo explica, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos eso, que no todos le rechazaron, que sí que algunos tuvieron esa disposición de recibirle. Y date cuenta lo que sí que dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pudieron recibirle. Aquí habla como algo que pertenece al hombre, que es como una especie de misterio de parte que el hombre pone en este asunto. Pero el hombre tiene la posibilidad de recibirle por lo que dice en el versículo 9, en el 10 y en el 11. El hombre puede recibir porque aquella luz verdadera había venido a este mundo. El hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, de hacer prácticamente nada, absolutamente nada en cuanto a la salvación.
pero en cuanto a que la luz vino a este mundo, el hombre pudo recibirlo. En el mundo estaba, versículo 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. Por cuanto en el mundo estaba, nosotros pudimos recibirlo por la obra que Cristo hizo. A lo suyo vino, pero no le recibieron. Pero él ha venido, o sea, constantemente hay una iniciativa que toma Cristo. A lo suyo vino, en el mundo estaba, aquella luz verdadera vino a este mundo. O sea, hay una iniciativa en la salvación, en la reconciliación por parte de Cristo. Cristo toma el primer paso y por eso nosotros tenemos la oportunidad de recibirle, porque Él dio este primer paso. Aquí vemos este misterio de la salvación. Somos hijos por la fe, mas a todos los que le recibieron es la fe. La creencia, creer en Cristo es lo que nos hace hijos. ¿Cómo somos hijos? ¿Cómo entramos en esa filiación? ¿Cómo entramos a ser parte de la familia? A todos los que le recibieron, y lo explica, a los que creen en su nombre, no a los que han hecho obras, no a los que hacen penitencias, no a los que observan los rituales del Antiguo Testamento, no a los que hacen ciertas liturgias, no, a los que creen en su nombre. Es creer en su nombre, es la fe, el único requisito por el cual nosotros podemos ser hijos de Dios. ¿Tienes dudas en cuanto a si eres hijo de Dios? ¿Tienes dudas? Bueno, la pregunta es, ¿crees en su nombre? ¿Tienes fe en su nombre? Pues si tienes fe en su nombre y todo lo que significa creer en su nombre como la autoridad de tu vida, como el Señor de tu vida, entonces tú eres un hijo de Dios. Y además no dice solamente eso, no solamente nos dice que somos hijos, sino nos habla de la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad. La potestad, cuando nos habla de la potestad, nos está hablando de como el derecho. De alguna manera, o sea, no estamos en una especie de cuerda floja. La vida cristiana no es una cuerda floja en la que, bueno, mientras estás en esa cuerda floja, vas salvándote y vas intentando caminar, pero en cuanto hay cualquier cosa, uno acaba. No, no. Aquí habla de potestad porque es un derecho. O sea, la gracia de Dios, por la gracia de Dios, te da un derecho. Es como un pasaporte, como un carné que tú puedes enseñar. No, es que yo soy hijo de Dios. Es que me han dado el derecho, la potestad. ¿Pero por qué? Bueno, somos españoles y tenemos un derecho, una potestad de ser españoles porque hemos nacido aquí. Somos hijos de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por esa luz verdadera que ha venido. Nos ha dado esa potestad, ese derecho. No entramos ahora en cuestiones de lo que si la salvación se pierde, si no se... No entramos en esas historias. Lo que aquí nos dice es esto exactamente, y la Biblia hay que leerla tal y como viene. A los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a los que tienen fe, les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe
también es otra cuestión que debemos explicar. La fe no es nada de lo que hacemos. La fe no es lo que hacemos nosotros. La fe es una persona, es Cristo. La fe no es el esfuerzo nuestro, no es la disciplina, no es lo que el hombre hace. La fe es una persona. Nos ha dado el derecho, la potestad, por causa de una persona que es Cristo. Esto es difícil de entender, porque en este mundo estamos acostumbrados a que todo hay que ganárselo, a que todo son cuestión de, bueno, tú puedes tener un trabajo si aprendes a trabajar, si cumples, te dan un título en la universidad si estudias tantos años y haces los exámenes. Todas las potestades o derechos que adquiere el hombre son por méritos. Todo es por méritos. Pero la salvación no es una cuestión de méritos. No es si te lo mereces o no. Es una gracia. No depende en nada de lo que nosotros hacemos. Depende absolutamente de lo que Cristo ha hecho. Por eso, constantemente vamos a ver que los evangelios exaltan la persona y el nombre de Cristo. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso nos juntamos aquí, nos juntamos para estudiar la palabra, pero también nos juntamos para exaltar, para ensalzar, para dar honra al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Nada importa de lo que hemos hecho, lo que importa es lo que Él ha hecho y que ha hecho por nosotros para que hoy seamos gente de la luz, que no viven en tinieblas, para que hoy ya no seamos hijos de Satanás o de un mundo que no le conoce, sino que hoy tengamos la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No proceden del hombre. Aquí nos habla de las características de estos que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos, los que somos hijos de Dios, aquí nos habla de las características. ¿Y qué características son? Bueno, no ha sido la voluntad humana la que lo ha engendrado. El otro día estábamos hablando de la palabra bastardos, que es una palabra fea, ¿no? Pero espiritualmente hay una cuestión así, hay una especie de personas bastardos, que se sabe quién es la madre, claro, pero no se sabe quién es el padre, ¿no? Y hay pues una especie de, vamos a llamar cristianismo, entre comillas, o gente religiosa que están en la iglesia, que están en el ambiente de la iglesia, pero no son hijos de Dios. Son religiosos. Cantan las canciones, pueden orar, pueden hacer muchas cosas, pero no son hijos de Dios, son bastardos espirituales. Por eso hay que asegurarse que tenemos que ser hijos de Dios. Y esto es por la fe en lo que Cristo ha hecho. Así que estos hijos no proceden de la voluntad del hombre, no vienen por lo que el hombre pueda hacer. No son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No proceden del hombre, ni de la voluntad del hombre, ni de la religión. Por ejemplo, vemos muy
muy repetido algunas veces, el derecho de los fariseos, cuando los fariseos discutían con Jesús, muchas veces su derecho, su potestad era: somos hijos de Abraham. ¿Tú quién eres? Nosotros somos hijos de Abraham. Era su filiación. Eran a qué familia pertenecían. Nosotros sí somos. Cuidado, esto no solamente lo hacen los fariseos. Esto también lo hacemos nosotros. Nosotros somos de reto. O a veces no si somos de reto, pero a veces es con el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas tú? No, yo tengo derecho, tengo potestad, tengo derechos porque llevo tanto tiempo. Y el tiempo, ¿qué derecho nos da? Ninguno. Si hay alguna potestad, si hay algún derecho que merece la pena, que tiene valor, es el ser hechos, el tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es de lo único que merece la pena. No importa si llevas unos poquitos meses o semanas o si llevas muchísimos años. Eso no te da la potestad. Eso era el derecho que vemos muchas veces reflejado en los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y tú dices, esa era su carta de presentación, su derecho. Pero no servía de nada. No servía de nada. Vivían en un completo engaño. Era como cuando decían: nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido hechos esclavos de nadie. Que sois hijos de Abraham y nunca habéis sido esclavos de nadie. Toda la vida han sido esclavos. Fueron esclavos con los asirios, fueron esclavos en Egipto 400 y pico años, fueron esclavos en Babilonia, fueron sometidos y sojuzgados por los egipcios, por los romanos, por los alemanes, por los españoles, por todos. Toda la vida han estado siendo esclavos. Así que cuidado con la confusión, cuidado con esa confusión. Estas deben de ser nuestras características. No es ni la voluntad de la carne, ni la voluntad del varón, ni la sangre solamente, sino de Dios. Esa tiene que ser nuestra característica, ser hijos de Dios. Versículo 14. Este versículo es el más interesante para mí. Vamos a ver si podemos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y entre paréntesis viene: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Carmen no ha venido hoy, ¿no? No. Bueno, uno de los hijos de Camel el otro día me preguntaba sobre esto, sobre qué significa, ¿no?, el ser unigénito y todo esto. Así que hoy esperamos darle una contestación. Aquel Verbo fue hecho carne. Aquí nos habla de un misterio, de la cosa más, del milagro o de la cosa sobrenatural más importante que ha habido nunca. En la creación del universo, poner los planetas, los millones de planetas en órbita, unos que cada planeta tiene satélites en órbita y forman sistemas solares como el nuestro, y que cada sistema solar orbita alrededor de la nebulosa donde millones de sistemas solares están haciendo sus órbitas, donde en el universo millones de
nebulosas como la nuestra, la Vía Láctea, orbitan alrededor del universo. O sea, un montón de movimientos en los que estamos ahora mismo afectados. No solamente un movimiento de que la Tierra da vuelta cada 24 horas, sino alrededor del Sol, un año, pero luego el sistema solar también. Todo, bueno, no vamos a hacer una clase de... Todo eso no tiene comparación, no es una cosa pequeña, un milagro insignificante comparado con que la naturaleza divina venga a tomar forma de hombre, sin perder nada del Dios que es capaz de crear todo eso solamente con su palabra. ¡Pum! Que sea hecho el universo. Y el universo se hace. Un ser que su palabra es tan poderosa que puede crear un universo y 1.000.000 de universos. Un ser tan poderoso, tan excelso, tan grande, infinito, tan eterno, con todos sus atributos, que venga y tome, se encarne, se haga carne como nosotros. Eso es incomparable. Si lo piensas, no hay cosa. Es algo tan difícil de entender. Uno puede entender más o menos que el universo se haya creado. Ya te cuesta entender que el universo haya sido creado por una palabra, por la palabra. No un hombre metido en un el laboratorio gigantesco ahí juntando cosas y con máquinas grandes produciendo colisiones y de pronto ¡boom!, una explosión y venga, el universo. ¿No? Con su palabra. Pero todavía mucho más incomprensible es que Dios haya venido a tomar naturaleza de hombre. Dos naturalezas perfectas, porque Él no tomó la naturaleza del hombre caído. Él no tomó, no vino sin pecado en su naturaleza de hombre. 100% hombre, pero sin pecado. Una naturaleza perfecta y la naturaleza perfecta de Dios. Dos naturalezas perfectas y tan diferentes, tan completamente antagónicas, tan distintas, en una sola persona. Eso es algo increíble, pero es lo que está diciendo aquí. Es lo que empieza a decir Juan en este capítulo 14. Y aquel verbo, aquel que es la palabra, aquel que es el Dios creador, fue hecho carne. Y mira lo que dice ahora. Y habitó entre nosotros. O sea, no solamente se hizo carne, sino que habitó. Y esta palabra habitó, algunos lo sabéis, el significado de esta palabra es tabernaculizó. Esta palabra habitó es tabernaculizó. Es la palabra original. Quiere decir, para eso tenemos que ir a las sombras, para entender lo que significa este versículo. Para eso a veces las sombras no son útiles, los ejemplos del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios le manda a Moisés que haga ¿qué? Un tabernáculo. Un tabernáculo que, ¿dónde tenía que ser puesto? ¿Dónde tenía que ser colocado ese tabernáculo? En el medio del pueblo de Israel, ahí en el centro. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué? Para que Dios manifestara su presencia, para que Dios manifestara su gloria en medio de su pueblo. Eso es el propósito del tabernáculo y luego lo fue del templo, es establecer
que Dios quería revelar su gloria, Dios quería manifestar su presencia y su gloria en el medio de su pueblo. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo exactamente eso. No solamente ese milagro de que la naturaleza divina y la naturaleza humana se juntaron en una persona, sino que esa persona extraordinaria, única, con dos naturalezas, el Dios creador y al mismo tiempo el hombre, con su naturaleza humana en una persona, se tabernaculizó entre nosotros, se estableció en el medio de la naturaleza humana para manifestar su gloria, para revelarse a nosotros. Esto es lo grandioso. Dios, con todos sus atributos, con todas las cosas incomprensibles que son tan difíciles de poder entender para nosotros, es un Dios que se quiere manifestar. Es un Dios que quiere revelarse. Es un Dios que quiere ser conocido. Y entre otras cosas tenemos su palabra como parte de ese deseo de Dios. Tú no tienes esta palabra porque Gutenberg inventó la imprenta. Dios le dio a Gutenberg la revelación de hacer una máquina, posiblemente porque además el primer libro que hicieron era una Biblia. O sea, no es que Gutenberg estuviera diciendo, a ver cómo podemos hacer para hacer las Biblias. No, Dios puso eso en Gutenberg para que Gutenberg inventó la imprenta. Hace mucho tiempo, justo en el mismo momento en el que se estaba queriendo reproducir la Biblia. Dios quiere manifestarse. Entonces, Cristo, cuando hablamos de Cristo, de la persona de Cristo, del nombre de Cristo, estamos hablando del deseo de Dios en cuanto a manifestarse a nosotros. Por eso Cristo quiere habitar en el medio de su pueblo. Por eso nosotros deberíamos de ser un pueblo que alabe, que ensalce el nombre de Cristo, por este deseo de que Cristo se quiere revelar en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Algunos piensan que este tabernaculizarse, este ser, ponerse en medio de su pueblo, que fue solamente un acontecimiento que duró los 33 años en los que Cristo estuvo con nosotros aquí antes de ascender a los cielos. Pero si te fijas, verás, en la Biblia vamos a leer uno de ellos, cómo de manera constante Dios establece ese principio. El deseo de Dios de manifestarse, el deseo de Dios de estar en el medio de su pueblo, el deseo de Dios de tabernaculizarse, de habitar en medio de nosotros. Por ejemplo, vamos a leer uno solo en Apocalipsis 21. Hay otros versículos que nos hablan de otra manera, pero este versículo 3 del capítulo 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
sea, ves que ese es el propósito y será el propósito en el milenio y será el propósito en la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Ese es el propósito de Dios de manera constante, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y esto significa que Dios quiere habitar en medio de los hombres. Esto significa que Dios quiere habitar en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Ahora la cuestión es si nosotros vivimos como aquellos que tienen el privilegio de ver esa manifestación de la gloria de Dios, esa revelación de Cristo. Si vamos a vivir como eso, o si vamos a vivir solamente enfocados en nuestros planes, en nuestras cosas, si vivimos con una mirada siempre hacia el exterior, hacia planes, propósitos, ideas o cosas, o vivimos con una mirada hacia el interior, y cuando hablo del interior no hablo de reto, hablo de Cristo, hacia Cristo, y hacia vivir para su gloria, con una mirada hacia el tabernáculo, a ese tabernaculizarse, a ese Dios que se ha tabernaculizado en medio de nosotros, que habita en medio de nosotros. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Los hebreos nos hablan de la Shekinah, de la presencia de Dios. La definición de esta palabra es el que habita con ellos. Shekinah, esta presencia de Dios es este tabernaculizarse, este deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, de manifestarse a su pueblo. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú le conozcas. Y dice además, vamos a otra vez, Juan. Seguimos en Juan, en este versículo. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. O sea, que en esta manifestación de Dios, esta manifestación de Cristo, lo que podemos ver es algo que no veremos en ningún sitio. Esto que se nos tiene que manifestar es algo que no tiene comparación. Porque lo que vamos a ver es la gloria, como nos dice aquí, como del unigénito del Padre. Y aquí sí que es importante saber qué significa la palabra unigénito. Porque la palabra unigénito lo que significa es único, de su misma especie, uno igual que de su propia naturaleza. El que viene es alguien que es de la misma naturaleza que el Padre de Dios, igual que el Espíritu Santo también. Uno que es conforme exactamente a la naturaleza de Dios. No está hablando de un hijo único, de que solo ha tenido uno. Es uno de su misma naturaleza, con todos los mismos atributos. Así que solamente hay una persona, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero solamente en esa Trinidad, en esa manifestación de Cristo, es donde vamos a poder admirar, donde vamos a poder ver la gloria, no en la obra de Dios. A veces lo que nos gusta ver o lo que buscamos de ver es la gloria de la obra.
Pero aquí no está hablando de la gloria de la obra de Dios, y mucho menos si es la gloria de la obra de los hombres, que a veces se nos llena la boca de glorificar lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, lo que a veces se nos llena la boca, a mí el primero. Eso no está bien, eso no está bien. Ahí no vamos a ver la naturaleza de Dios. Lo que se nos va a manifestar va a ser lo único, la única persona que tiene ese tipo que es de la misma naturaleza y que va a poder tener esa gloria. Por eso no podemos sustituir esto por nada. Es unigénito, único de su misma naturaleza, de una naturaleza completamente única, igual que la del Padre. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Somos creados, el propósito de nuestras vidas, somos creados para la gloria de Dios. Un poquito más adelante, en el capítulo 17, versículo 10, en esta oración que tiene Jesús con el Padre, una conversación de la Trinidad, dice: todo lo mío y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Así que cuando estamos en sintonía, cuando estamos unidos a esa naturaleza de Dios, cuando somos hijos de Dios, el propósito es ser glorificados, o sea, glorificar a Dios, glorificar a Cristo. Somos creados para la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Otra palabra es la de primogénito, pero primogénito no tiene nada que ver con unigénito. Primogénito es el que tiene el más alto honor, el que tiene todos los derechos. A veces nosotros primogénitos se nos va al primer hijo que hemos tenido. Pero la definición exacta, cuando nos hablan de Cristo como el primogénito de la creación, quiere decir el que está más arriba de la creación. Está por encima de la creación, porque es al mismo tiempo, Él es el que ha creado todo. Así que esas son confusiones que a veces la gente tiene de ver a Cristo como una creación de Dios. Cristo no es una creación de Dios, Cristo es Dios. Y Él es el primogénito, tiene la más alta honor que pueda haber. Todos los derechos le pertenecen a Él, porque Él es Dios, no porque es el primero que ha nacido, porque Él es Dios. Único de la misma clase, unigénito, único de la misma clase. Este asunto que estamos viendo aquí, el hecho de que el Verbo se ha hecho carne, también era, ya vamos a terminar, también era una especie de conflicto doctrinal que había. Lo hemos visto muy especialmente cuando hemos estudiado el libro de Colosenses, y cuando hemos estudiado el libro de Colosenses hemos hablado mucho del gnosticismo. Y el gnosticismo, una de sus doctrinas principales era aquello que es material, es impuro, no pertenece a Dios, y lo que es inmaterial, lo que es espiritual, sí que es lo que pertenece a Dios y lo que agrada a Dios, ¿no? Pero aquí está siendo rebatida por completo esta doctrina, porque el que es espiritual viene a tomar, el que es inmaterial, el que es espíritu, viene a tomar forma de carne. Entonces aquí están las dos naturalezas, la espiritual, 100% de Dios, con la carnal, que es propia del hombre.
y en ningún momento la naturaleza divina se desvirtúa, pierde, en ningún momento. Así que también esto es algo en lo que Juan insiste varias veces por combatir este tipo de doctrina de los gnósticos. Y acaba este versículo diciendo, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Como también dice el versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Antiguo Testamento estaba lleno de requisitos, de leyes, de cosas que el hombre tenía que cumplir. Versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, estamos en el momento en el que Moisés está en el Sinaí, en el pacto, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Como este versículo podemos encontrar muchos. Podéis mirarlo en los que cuando está hablando de Dios se asocian estas dos palabras, misericordia y verdad. Y aquí, ¿qué es lo que hace Juan? Bueno, pone estas dos palabras una vez más como el resultado de que es Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que todos los judíos sabían que era lleno de misericordia y verdad, lleno de gracia y verdad a lo largo del Antiguo Testamento. Aquí está. Es el Verbo que se ha hecho carne, lleno hasta arriba, cargado. No solamente eso, versículo 16, ¿qué dice? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, o sea, plenitud, o sea, con toda la plenitud de gracia y de verdad. Eso solamente, esa plenitud está en la persona, está en Dios mismo. Así que estamos viendo cómo Juan está exaltando a la persona de Cristo y exaltando el concepto de que el Verbo se ha hecho carne. Para ir un poco rápido, versículo 15, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Esto no es un acertijo, es la realidad. Jesús había nacido después que él, en la carne, pero él es antes que él en su naturaleza divina. Por eso dice, este es de quien yo decía, el que viene después, porque había nacido 6 meses después, es antes que yo porque es primero que yo. Además, hay otra cosa. Juan, el evangelista, insiste en poner estos detalles en cuanto a Juan Bautista, lo hace varias veces, porque también había un pequeño conflicto con los seguidores de Juan. Los seguidores de Juan llegaron a ver a Juan como el Mesías. Llegaron a pensar algunos que él era el que estaban esperando. Él era el Elías que tenía que venir en cierta manera, pero él era escogido de Dios. Por eso Juan insiste una y otra vez, yo soy uno que da testimonio de la luz, pero no soy la luz. Y aquí Juan vuelve a decirlo. Juan dio testimonio de él, era un testimonio, no era la luz. Este es quien yo decía que es después de mí, nació después de mí, pero es antes que yo, no soy yo. Es lo que Juan está diciendo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos.
Cristo es único y suficiente y Él tiene toda la provisión, Él tiene todo lo que necesitamos. De su plenitud tomamos todos. Él es la única fuente donde podemos ir a buscar ¿qué? Gracia sobre gracia, de su plenitud, de su, ¿cómo decirlo?, absoluto. Él lo tiene todo, en su plenitud quiere decir que tiene todo, toda la gracia necesaria para la salvación del hombre y para la vida del hombre y todo eso. Él es el que tiene el cargamento completo, la carga completa. De su plenitud tomamos todos. No tenemos que ir a otra fuente, no necesitamos ir a los santos, ni a las vírgenes, ni nada. De su plenitud tomamos todos. Él es la única suficiente fuente de provisión de gracia. Si os acordáis, un versículo que estudiamos en Colosenses capítulo 2, que dice, en quien, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el que tiene en sí todos los tesoros, no parte. No es que tiene cosas de valor, tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 17. Este es un versículo también que no nos meteremos y lo dejaremos para ir explicando más adelante, pero es una cosa muy importante. La ley tuvo su valor, tuvo su importancia, nos revela. La ley del Antiguo Testamento, la ley dada a Moisés, tuvo su valor, nos revela la justicia de Dios, pero es incompleta. No fue suficiente. Por Moisés, podemos decir, vinieron las sombras, las cosas que nos sugerían a dónde tenemos que mirar. Pero Cristo es la revelación completa. Él habitó. Él se tabernaculizó en medio de nosotros. Si Moisés nos habló de sombras, nos habló de cosas, Cristo es la revelación clara, diáfana y perfecta. Él es nuestra revelación completa. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es de lo que estamos tratando, esta revelación de Cristo. Aquí acabamos el estudio de hoy. Necesitábamos llegar hasta aquí para acabar este punto, ¿no? Cristo es el Dios creador, es el Dios que se ha hecho carne, el Verbo se ha hecho carne y nos trae una revelación. Entonces, ahora, cuando estudiemos cualquier acontecimiento, cualquier evento que Cristo dice, que Cristo hace, estamos viendo al Dios Todopoderoso hablando, obrando y haciendo todo aquello que tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Perdón por haberme alargado un poquito más de la cuenta. Ya para el domingo que viene, si Dios lo permite y estamos aquí, empezaremos con las genealogías. Las genealogías, esas genealogías aburridas que cuando empezamos a leerlas pasamos, pues hablaremos un poquito sobre ellas. ¿De acuerdo? Pues Señor, gracias por el día, por la reunión, por tu palabra donde nos enseñas que te has revelado a gente como nosotros, tomaste nuestra naturaleza para que nosotros pudiéramos ver, para que no nos pudiera anular
el ver al Dios Todopoderoso, por eso y porque tenías que morir por gente como nosotros. Por eso, Señor, por tantas cosas que vamos a poder ver y aprender en tu Evangelio, de la obra que haces por nosotros, Señor, para que nuestra fe sea una fe completa, una fe auténtica, una fe que nos lleve al arrepentimiento, Señor, una vez más. Oh Señor, te agradecemos tu revelación, tu gracia, tu misericordia y verdad, esa plenitud que traes de gracia para nosotros, Señor. Todo lo que hemos visto, Dios mío. En el nombre de Jesús te agradecemos y queremos ensalzar tu nombre, Señor, como solo podría ser cuando la Iglesia se percata, se da cuenta de que el Dios Todopoderoso está en medio de nosotros para manifestarse, para que podamos conocerle. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.